Dios, hermanos. Os digo que de verdad me alegro mucho de estar esta mañana con vosotros. Somos una iglesia pequeña, pero no por ser pequeña es menos iglesia. La verdad es que hoy en día se valora todo aquello que es grande, que es atractivo, todo aquello que realmente tiene mucho movimiento, muchas canciones. Incluso hay iglesias que son muy grandes y mucha gente se suman a esas iglesias, quieren estar en esas iglesias porque en cierta forma tienen buena música, etcétera, etcétera. Pero hay un peligro también en eso. Y debemos de saber valorar que la iglesia del Señor es valiosa, sea como sea, siempre que sea la iglesia del Señor. Así que yo he estado durante esta semana pensando a ver qué compartir con vosotros, y la verdad es que han habido momentos que pensando en la iglesia de aquí, de Argentona, he sentido gratitud al Señor por esta iglesia, por ser pequeña. Y a la vez sentirme agradecido al Señor por conoceros, por poder venir aquí, estar alguna vez con vosotros y compartir con vosotros. No sé si os habéis dado cuenta o si habéis estado pensando en los últimos acontecimientos que están pasando en el mundo. La guerra. Y es muy curioso porque hay una inquietud escatológica en estos momentos acerca de la segunda venida del Señor. Y hay algunos detalles que son importantes que reflexionemos sobre ellos. Y nos tenemos que preguntar qué es lo que se está moviendo. Todo esto de las guerras, todo esto que está pasando, Israel en medio, y ahora se encuentra también Irán con todas estas circunstancias. Sabéis que Irán era el antiguo reino persa, ¿vale? Babilónico. Y la cuestión es, ¿esto qué significa? Tenemos que tener el pensamiento alerta acerca de los tiempos y las sazones. Y lo que está pasando ahora es algo muy distinguido que no ha pasado nunca en el pasado, desde que Jesús se fue. Claro, podemos decir, es que siempre han habido guerras. Claro que sí. Pero las circunstancias en las que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, nunca en el pasado ocurrió. ¿Sabéis que el líder de Irán, Ali Khamenei, en el 2015 profetizó, repito, anunció que en 25 años Israel habría desaparecido? Imaginaros esto, Ali Khamenei en el 2015 salió en los periódicos La Vanguardia, en El País, principalmente en El País, pero en muchos periódicos españoles, esa declaración de Ali Khamenei. Nadie hizo caso. Pero ahora resulta que estamos en el 2026 y quien ha desaparecido es Ali Khamenei. Y Israel está en el foco de atención del mundo entero. Y no solamente eso, sino que además se ha despertado una actitud contraria contra Israel. Y si uno conoce la revelación bíblica y la escatología, o sea, el final de los tiempos, y sobre todo el libro de Apocalipsis, juntamente con los libros del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Ezequías, etc., todas las profecías que hay desde el Antiguo Testamento, como la profecía que hemos estado casi recordando esta mañana. Se profetizó que el Mesías vendría y que sería y que sufriría y que sería despreciado, etcétera, etcétera,
y se cumplió. Pues también en ese Antiguo Testamento se profetizó de que todas estas cosas y más se iban a cumplir. Pero claro, pasa el tiempo y parece que esto no va a ocurrir, es una cuestión teológica, algo enrevesado, pero estamos hablando de la vida. Y es muy curioso porque creo que compartí en algún momento con vosotros una serie de aspectos que me llaman la atención desde hace ya algún tiempo. Cuando yo me planteaba, yo diría, hacia principios de este tercer milenio, porque estamos en el tercer milenio, ¿verdad? Y creo que lo compartí con vosotros en algún momento. Estamos en el tercer milenio. Y un día leyendo la epístola del apóstol Pedro, la segunda epístola, cuando llego a ese momento en el que él dice y habla acerca del final de los tiempos y dice: no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la cuestión es que me paré ahí a pensar. El concepto de Dios de tiempo es muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Nosotros estamos muy limitados al tiempo, a las 24 horas de cada día, a los 365 días del año, etcétera, etcétera. Pero, en el fondo, el concepto de Dios es diferente. Un día como 1000 años, 1000 años como un día. ¿En qué milenio estamos ahora? En el tercer milenio. El tercer día. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Y por qué resucitó Jesús? ¿Para qué resucitó Jesús? Para traer la vida. O sea, eso no es casualidad, eso es revelación. Y por tanto, hay una cuestión ahí que yo creo que en estos momentos estamos en el período en el que en cualquier momento, no sabemos cuándo, ni nadie lo sabrá, pero en cualquier momento puede ocurrir lo que la Biblia habla del arrebatamiento de la Iglesia. Y ese aspecto es algo que nos debe de producir gozo y esperanza. Porque todo esto que está ocurriendo debe hacernos pensar que la palabra de Dios es real y lo que no se imaginaba el mundo de que iba a ocurrir en estos últimos meses en que estamos, es que de repente empiezan a aparecer situaciones con las que la revelación bíblica encaja perfectamente. Estamos en el tercer día. El tercer día es cuando Jesús trae a la luz la verdadera resurrección, la verdadera vida. Y estamos en el tercer día, que es el tercer milenio, y que realmente es muy probable que en cualquier momento sea el momento en que la Iglesia será arrebatada y a partir de ahí se desarrollarán todos los acontecimientos proféticos sobre el final de los tiempos, en la escatología. ¿Vale? La Iglesia será arrebatada, desapareceremos de aquí, todos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y iremos a la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, en cualquier otro momento, se empezará lo que se llama el período de la gran tribulación, en el cual son 7 años, tal como profetizó el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro. Habrá un tiempo de persecución para la Iglesia, los creyentes, pero también un periodo de 7 años de mucha confusión social y mucho sufrimiento para la humanidad. No podemos entrar en todo eso, en todos los episodios que van a ocurrir, pero nosotros debemos de estar conscientes del tiempo en que estamos ahora. Y el primer detalle tiene que ver con ese tercer día. El hecho de que estamos en el tercer día. El apóstol Pedro lo cita en su epístola, capítulo 3, versículo 8, pero es muy curioso que
lo que Pedro dice en ese versículo aparece ya en el Salmo 90, versículo 4. Es curioso que en el Antiguo Testamento ya se habla de este principio, de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese es un primer detalle que debemos de tener en cuenta. Un segundo detalle tiene que ver con el hecho de que Israel está en su sitio. Israel había desaparecido desde el año 70. Y hasta el 1948 no vuelve a aparecer en la escena de la humanidad. Israel había desaparecido. ¿Cómo es posible que un pueblo que ha sido barrido, ha sido desplazado totalmente de su tierra y además, estando en las tierras donde estaba, fue dramáticamente perseguido y muerto y asesinado? 7 millones de judíos sacrificados en Alemania, España les expulsó de aquí, no hizo un holocausto como lo hizo Alemania, pero les expulsó, fueron rechazados de diferentes lugares. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Si no andáis en mis caminos, seréis esparcidos por todas las naciones. Se cumplió. Pero de la misma forma que se cumplió eso, se cumplió el recogimiento de Israel. Y eso se produjo en este milenio, en el milenio pasado, ¿vale? Milenio pasado, en el año 1948. Pero a partir del año 2000 entramos en el tercer milenio. Y es a partir de ahí que Israel empieza ahora a tener un protagonismo en el cual debemos de estar alertas de lo que está pasando ahí y qué va a pasar. Pero es curioso que la palabra de Dios advierte de que habría una persecución del reino del norte y que evidentemente entramos ya en posiciones, fijaros cómo se mueve la política en todos los países. Está por una parte Irán, por otra parte está Corea del Norte, por otra parte están los rusos, por otra parte está China, por otra parte está América. En fin, hay un conglomerado ahí que realmente esto va a ser algo interesante ver cómo se desarrolla la historia. Pero no debemos de perder de vista de que la Iglesia será arrebatada en el momento en que Dios determine, Él ya tiene determinado cuándo eso va a ocurrir. Y eso debe llenar nuestro corazón, porque no creemos en historietas, no estamos creyendo en relatos que la gente se ha inventado, sino en hechos históricos que se pueden comprobar constantemente. Y eso es la garantía de que lo que Jesús prometió, yo me voy, pero volveré, y os recogeré. Y donde yo estoy, vosotros estaréis conmigo. Entonces, tenemos esos primeros dos datos. Tercer día, luego Israel está en su sitio, en su tierra, pero todavía no se han cumplido las promesas a las que Dios les ha destinado. Pero un tercer dato es que vivimos en una globalidad, cosa que nunca antes ha ocurrido en el pasado. Hoy en día cualquier noticia, no hay barreras. Cualquier noticia la sabemos todo el mundo. Eso nunca ha ocurrido. Curioso que la palabra de Dios nos dice que cuando venga Jesús todo ojo le verá. ¿Cómo que le verá todo ojo? Yo siempre me planteaba, pues ¿cómo le verá? Pues bueno, aparecerá arriba y de todo el mundo le podrán ver. No sé cómo, pero bueno. No, es que ahora con los medios de comunicación, etcétera, los satélites, todo el mundo vemos cada cosa que ocurre en ese momento en la otra parte del mundo. Es un detalle importante a tener en cuenta, claro. La revelación bíblica no podía decir, no, pero es que entonces el Internet y los satélites y tal, claro, eso evidentemente nadie lo hubiera entendido. Eso del satélite, el Internet, ¿eso qué es?
pero ahora encaja todo eso. Luego, por último, quiero que citemos cuando en Mateo 24:33, en el Evangelio de Mateo 24:33, cuando Jesús dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Vale? Y eso lo dice después de haber hecho una descripción de eventos que van a estar ocurriendo al final de los tiempos. Cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No dice que está ocurriendo, no, está cerca. Y ese es el momento, creo yo, es mi convicción, ¿vale? Si tú no lo quieres creer, es igual. No me va a ofender. Pero la cuestión es, debemos de ser conscientes de que la palabra de Dios es fiel, se cumple, y lo que Jesús prometió y lo que las revelaciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento nos dice, son realidades que van a ocurrir porque Dios lo ha establecido así. Y lo ha establecido porque Dios es el Señor de la historia. Y es además, es omnisciente. Así que antes de que ocurra, Él lo ha manifestado en su palabra, para que todos los creyentes seamos conscientes y tengamos la esperanza de que nuestra vida realmente está en las manos de Dios, no en las manos de la sociedad o de las circunstancias. Es necesario que prestemos atención a esto. Bueno, dándole vueltas a este tema, anoche llegué a tomar la decisión de compartir con vosotros el texto en Apocalipsis sobre una de las iglesias, de las 7 iglesias, de la cual aparecen allí en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y claro, al pensar en la iglesia de aquí, de Argentona, lo que primero me vino a la mente, quizás será del Señor o quizás será del pensamiento, es la iglesia de Argentona y la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque hay características muy cercanas entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de Argentona. Habrán diferencias también, pero realmente me llamó la atención. ¿Conocéis las palabras que Jesús dirige al apóstol Juan para que dé el mensaje a la iglesia en Esmirna? Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2 y versículos del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice ahí: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este
este escenario que tenemos aquí de 7 iglesias, estos mensajes que Jesús da a Juan para dirigirlos a diferentes iglesias que existían en aquel momento en diferentes partes del mundo, ahí tenemos mensajes, pero para todas las iglesias, no solamente de ese momento, sino de cualquier momento de la historia. Fijaros que hay un detalle, en cada una de las iglesias, si lo leéis detenidamente, veréis que al final siempre hay una advertencia, donde dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el mensaje que Jesús da a cada una de las iglesias es también para todas las iglesias, no para esa iglesia. ¿Nos damos cuenta de eso? Lo podéis repasar. Yo diría, tenéis que hacer un ejercicio cuando vayáis a casa, tranquilamente sentarte y leer los textos, los mensajes que aparecen. Porque parece que en estas 7 iglesias, sabéis que el número 7 es el número perfecto, como 7 días de la creación, etcétera, etcétera, es como que ese número 7, esos 7 mensajes a las iglesias son mensajes eternos para todas las iglesias hasta la segunda venida, de advertencias o de reconocimiento de cosas buenas, pero también de cosas que tienen que evitar y que tienen que evadir. Luego también otra característica que aparece en estos mensajes, en los 7 mensajes, es el hecho de que Jesús se presenta con diferentes definiciones. No es lo mismo cuando Él se presenta a la iglesia en Éfeso, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, cuando llega a la iglesia en Esmirna, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? La palabra agelos, que aparece aquí, es también el pastor, o es el misionero, es la persona que es líder, que es responsable en la iglesia. Por tanto, dirige el mensaje al pastor para que el pastor enseñe o corrija aspectos que en la iglesia tienen que ser corregidos. Pero fijaros que aquí cambia y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué? Porque él va a hablarles a la iglesia en Esmirna de que van a sufrir, pero que la iglesia debe entender de que Jesús sufrió antes por nosotros. Y no promete que todo les irá bien. Dice, no, van a ocurrir cosas difíciles. No temas en nada de lo que vas a padecer. Vas a padecer. Pero claro, Jesús les está presentando como una iglesia que no tiene en esos momentos nada que corregir. Hay un contraste con la iglesia primera, Éfeso. Éfeso fue una de las iglesias más grandes en el Nuevo Testamento. Ahí estuvo Pablo, ahí estuvo Juan, ahí estuvo algunos de los discípulos de ellos, etc. Y estuvo Apolos también. Y realmente fue la iglesia, diríamos, más grande, más multitudinaria. Pablo pasó allí varios años instruyéndoles y enseñándoles. Pero es curioso que en el mensaje a la iglesia en Éfeso, entre los versículos del capítulo 2, del 1 al 7, es muy curioso que Jesús empieza demostrando y reseñando todas las virtudes de esa iglesia. Pero llega un pero. Y en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6, dice, en el versículo 4,
Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tiene ministerio, predica la palabra, sabe distinguir los errores doctrinales. Es una iglesia que tiene mucha música, tiene mucha gente. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Muchas veces me he planteado, ¿qué es eso del primer amor? ¿A qué se refiere? El primer amor es el amor a Jesús. Él es el primero. Una iglesia grande puede tener mucha actividad, puede tener mucha música, puede tener muchos aspectos atractivos que llaman la atención, y me da la sensación, yendo por diferentes iglesias, que a veces la gente busca eso. No buscan, voy a situarme en una iglesia donde pueda ayudar, donde el reino de Dios pueda expandirse, donde Dios me pueda usar para compartir el Evangelio y poder edificar al pueblo de Dios. ¿Me entendéis, no? Yo creo que es importante entender que la iglesia en Esmirna es una de las dos, no hay más, dos, a las que Jesús alaba y le anima, a pesar de que tiene que seguir sufriendo. Pero fijaros que todas las demás, las 5 iglesias demás, todas Jesús les confronta con pecados, con actitudes que tienen que corregir. Y les advierte, si no cambias, quitaré tu candelero o candelabro. Incluso a la iglesia en Éfeso. ¿Os dais cuenta? Es importante que sepamos valorar eso. ¿Cuál es mi primer amor? ¿De verdad amo a Jesús? ¿O me amo a mí mismo y busco la comodidad para mí mismo? Ir a la iglesia, sentarme, escuchar y ya está. No, cada creyente somos hijos de Dios y tenemos un mensaje que compartir. Tenemos que tener esa realidad clavada en nuestro corazón de que soy hijo y hija de Dios. Y ese amor lo tenemos que sentir, experimentar y cultivar. Porque si no, al final podemos caer simplemente en una asistencia al culto o a las actividades que puedan hacer. Ese primer amor es algo que debemos de cuidar y cultivar, porque si no, es muy fácil caer en una tradición religiosa, incluso evangélica. Así que son detalles que nos llaman de esta iglesia pequeña a la que Jesús alaba, pero que en realidad es solo una de las dos que hay, porque la otra es la de Filadelfia. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no reciben de Jesús ninguna recriminación. Así como a la iglesia de Éfeso y todas las demás que tenían verdaderas aberraciones a veces y tenían cierto ecumenismo con otras filosofías del momento, realmente las dos únicas que no son acusadas de aspectos que tienen que arrepentirse y cambiar son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Qué importante es que entendamos ese principio. La iglesia de Filadelfia también era una iglesia pequeña. Fijaros en el capítulo 3, a partir del versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, era una iglesia pequeña, no tenía recursos, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son las dos únicas iglesias. Todas las demás Jesús tiene que confrontarles con hechos graves. Eran iglesias de Jesús, pero
Los miembros, en cierta forma, aunque eran iglesias más grandes, en realidad habían cosas que tenían que cambiar. Eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Somos personas que ya llevamos años en el Evangelio, pero a lo largo del tiempo podemos caer en una tradición, en una sequedad espiritual. Ya sabemos cómo comportarnos, hacer las cosas más o menos bien. Pero debe haber en nosotros, en nuestro corazón, aquello que decían, había ardor en nuestro corazón, ¿no? O lo que se ha compartido cuando vieron la transfiguración. Ese deseo de caminar con Jesús, de gozarnos con Jesús. Esa realidad tanto emocional, espiritual, como también práctica en la vida, de saber que mi vida está en las manos de Dios. No importa que los acontecimientos, ahora venga una guerra mundial, que hayan ataques nucleares, no importa. Lo único que pueden hacer es matar el cuerpo. Pero realmente sabemos nuestro destino. La iglesia en Éfeso tenía doctrina, tenía los apóstoles, tenía discípulos, pero realmente era una iglesia que había perdido su contacto íntimo con Jesús. Y eso no lo podemos perder. Ese contacto íntimo que necesito a Jesús. Es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador, mi Salvador. Esa realidad es la que nos tiene que motivar, y cuando estemos con otras personas realmente podemos compartir ese gozo que tenemos y compartir también el mensaje del Evangelio. Si no es así, realmente podemos simplemente caer en una rutina religiosa. Y yo me acuerdo cuando yo no era creyente, era católico, fui monaguillo de pequeño, tomé la comunión y otras cosas. Quería ser cura, además, solo que cuando llegué a la adolescencia, pues descubrí la sexualidad y dije, pues esto no es para mí, porque los curas no pueden casarse. Así que yo quería casarme con una mujer guapa, con quien pudiera ser feliz y tener hijos. Así que, bueno, lo de ser cura ya me desenganché de esa idea. Pero luego, a los 19 años, a través de circunstancias, Dios me llevó a Alemania, estuve en un centro cristiano, que no era lógico porque yo eran evangélicos, evidentemente, pero yo trabajaba en una fábrica y vivía en un centro donde habían jóvenes que estudiaban la Biblia. Y bueno, la cuestión es que hablando con ellos y todo eso, fue cuando realmente me regalaron una Biblia y por primera vez en mi vida empecé a leer la Biblia. ¿Y por qué? Porque en la Iglesia Católica estaba prohibida la Biblia. La misa la hacíamos en latín y realmente yo no entendía pues qué significaba aquello. Cuando el cura decía Dominus vobiscum, pues teníamos que contestar los monaguillos et cum spiritu tuo, ¿no? Entonces eran cosas que, bueno, las practicabas porque sí, porque era la religión, pero en realidad no entendías muchas cosas. Cuando empecé a leer la palabra de Dios, descubrí a un Jesús diferente del que yo pensaba. Yo quería conocer a ese Jesús y fue allí donde Dios me cambió. Tenía yo 19 años. Yo crecí en un pueblecito de Valencia, al sur de Valencia. Un pueblecito de 1.200 habitantes, no más. Ahora tiene menos, porque es un pueblecito rural y, por tanto, el tema de trabajo allí es la agricultura, ya sabéis, naranjas, tomates, patatas, etc. Pero todo eso ha ido desapareciendo. Pero crecí ahí donde todo el mundo nos conocíamos. Cuando yo me convertí, sentí el cambio en mi corazón y el deseo de compartir el mensaje del Evangelio primero con mi familia y luego con mis amigos. Así que escribí cartas desde Alemania a todos diciendo, ahora conozco a Jesús, etcétera. Incluso al cura. Le escribí una carta diciendo, me he convertido y cuando vuelva tenemos que trabajar con los jóvenes, etcétera. Bueno, fue un desengaño porque cuando llegué y fui a hablar con el cura, pues claro, me dijo que
que muy bien, que estaba muy contento y tal, dice, pero me puso el tema de la Virgen María y todo eso. Entonces, yo dije, bueno, pero la Virgen María es una persona importante porque fue la madre de Jesús, pero no tiene nada que ver con la salvación. El Salvador es Jesús. Digo, no, hay que ir a lo típico de la Iglesia Católica, hay que ir a Jesús a través de María, ¿no? Y claro, yo le dije que no lo veía así, y dice, pues entonces aquí no tienes que estar, ya puedes irte. Bueno, pues está bien. La cuestión es que te encontrabas en toda esa situación y cuando yo realmente me convertí, escribía a mi familia. Mi familia estaba, asustada porque en un pueblecito, 1200, todos nos conocemos. Además, yo trabajaba en la tienda de mis padres, un supermercado. Y claro, ellos decían, es que ahora, por culpa tuya, la gente no vendrá a comprar aquí, porque ahora eres un protestante, etc. Bueno, la cuestión es que fue un tiempo difícil, pero lo curioso es que la gente empezó a venir a comprar más que antes. Algunos que no habían venido antes venían a comprar. Luego me enteré, unos años después, de que venían para ver qué me había ocurrido. O sea, venían a comprar para ver cómo me comportaba, cómo era, etc. Es muy curioso, ¿no? Mis padres preocupados. Bueno, años después, mi madre se convirtió. ¿Eh? Para ver la metamorfosis. Sí. Años después, mi madre se convirtió. Y otras personas del pueblo se convirtieron, y también mi padre. Mi padre acabó con Alzheimer al final de su vida, pero fue un tiempo muy especial, con toda la familia, ¿no? Bien, la cuestión es que si nos damos cuenta, no podemos vivir por apariencias. No podemos vivir por buscar placer o comodidad en esta vida, ¿no? De decir, bueno, yo voy a una iglesia donde pueden atender a los niños, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero si somos creyentes, no estamos ahí para pensar, somos la iglesia. Y la cuestión es, tenemos que estar ocupados en promover y predicar y atender y servir no solamente a otros creyentes, sino también a este mundo. Predicar el Evangelio. Que sea una iglesia pequeña como la de Esmirna. Fijaros que el Señor nos dice, pero no os preocupéis que yo os quitaré todos esos dolores y todas esas preocupaciones. No, les dice, mira, no temas en nada, no temas, claro, muy bonito, no temas, y uno espera, no temas porque yo voy a solucionarte todos tus problemas. A veces se decía, he oír predicaciones, dice, acepta al Señor Jesucristo y todos tus problemas desaparecerán. Qué gran desengaño. Él no es la varita mágica, no le podemos usar para que nos quite los problemas. Lo que sí sabemos es que Él estará con nosotros en los problemas. Si perdemos el primer amor, lo perdemos todo. Aunque tengamos una iglesia grandiosa, con música, con canciones, con jóvenes, con niños, etcétera, etcétera. La cuestión es que debemos de gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Y Dios dice a la iglesia, no temas en lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia solamente de Esmirna. Esa frase la repetirá en cada uno de los mensajes que Jesús da a cada iglesia. O sea, ese mensaje es enseñanza para todas las iglesias de todos los tiempos. Así que es interesante porque la realidad es que Argentona es una iglesia, podríamos decir, con falta de recursos. Nos gustaría que hubiesen
jóvenes, niños, que realmente hubiese más gente. Pero por alguna razón no están. Sin embargo, lo que quiero transmitiros es que no perdáis de vista que sois Iglesia de Jesucristo. El número y las actividades y aquello que se pueda ofrecer es algo que desearíamos que hubiese un crecimiento, que hubiese una diferencia en cuanto a edades, etcétera, pero lo importante es que no perdamos el primer amor. El drama de la iglesia en Éfeso es que tenían todo aquello, pero habían perdido el primer amor. Así que nosotros tenemos lo que tenemos, y lo que tenemos debe ser el motivo de que nuestra relación con Jesús se fortalezca, que no nos desanimemos. Y quién sabe si algún día la situación de Argentona puede cambiar. Claro que sí. Y si no cambia, lo importante es que no cambie la actitud en el corazón de cada uno de los creyentes aquí y de los que no estamos aquí, pero que os queremos. O sea que en ese sentido nos identificamos plenamente. Pero yo os confieso, a veces he ido a iglesias que hay mucho ruido, pero percibo poca espiritualidad. Mucho movimiento, pero poca espiritualidad. Y yo quisiera que eso no ocurriese aquí. Claro que queremos y deseamos que haya un crecimiento cualitativo de personas y sobre todo de personas transformadas. Lo importante no son los números, sino el primer amor. Los números no dan la etiqueta. A nivel social sí, ¿vale? Porque un negocio que crece mucho, pues es un negocio importante, ¿no? Da mucho rendimiento. Una iglesia que crece mucho es muy atractiva. La gente oye y se dejan su iglesia y se van a la otra iglesia que está creciendo. Pero claro, se sientan allí y la cuestión es, ¿tenemos una visión clara de que la iglesia, estemos donde estemos, somos valiosa para Jesús? Que podemos pasar por circunstancias positivas o negativas, pero que realmente debemos de basarnos en nuestro vínculo con Jesús. No basarnos en simplemente activismos, que eso es lo que realmente se mueve hoy en el mundo, ¿no? Lo atractivo, lo que se vende, los influencers, de cuántos seguidores tienen, etcétera, etcétera. La cuestión es, nuestra relación con Jesús es única e inquebrantable. Y ese gozo de tener a Jesús en nuestro corazón es el que debe de motivarnos en la vida, cuando salgamos de aquí, cuando estemos aquí dentro, y no tener ese pesimismo o esa angustia de decir, oh, es que somos una iglesia tan pequeña. Bueno, pues a lo mejor era la preocupación de esta iglesia en Esmirna, pero fíjate que Jesús le dice, pero tú eres rico. Eso Jesús no lo dijo a ninguna de las otras iglesias, pero tú eres rico. Y eso es un halago. La cuestión es, ¿qué halago estamos buscando nosotros de Jesús? Ni siquiera, fíjate, aquellos que predicamos podemos halagarnos de que predicamos en diferentes iglesias o en una iglesia o donde sea. Solamente debemos de halagarnos en el hecho de si amamos a Jesús, si vivimos el amor de Jesús, si lo que hacemos lo hacemos por el amor que Jesús ha depositado en nuestros corazones, lo que Él ha significado. Sé fiel al Señor y no pierdas tu gozo. Eso es lo que dice Jesús, no pierdas tu gozo. Sé fiel y sigue adelante y sirve al Señor sabiendo que te ha redimido con la sangre preciosa que Él derramó. Bien, termino aquí y espero que el Señor
nos guíe a la Iglesia aquí en Argentona, y si la Iglesia tiene que crecer y llenarse de gente, pues que sea así, pero siempre con ese principio: no pierdas tu primer amor. No lo pierdas. No pierdas la ilusión de caminar con Jesús en esta tierra. Estés aquí en la Iglesia o no estés. O no estés, me refiero a que estemos en otro lugar, tengamos que cambiar o lo que sea. Pero lo importante es que nuestro corazón esté cerca de Jesús. Permitirme que termine con una oración y luego celebramos el pan y el vino, recordando esos dos elementos. El pan, cuerpo de Cristo partido por nosotros; el vino, sangre derramada. El que es Rey de Reyes, el que es Señor de Señores, ya se humilló al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte miserable y asquerosa. Porque los ricos y poderosos de este mundo pensaron que habían vencido. Y lo que ocurrió es que les derrotó con la sangre que él derramó. Quitó de las manos del diablo el poder de la muerte. Y a través de esa sangre causó un cataclismo eterno. Y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Hijo de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en la historia, no en la filosofía. Se cumplieron en hechos de la historia. Y las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el final del mundo se cumplirán en la historia, como ya se han cumplido muchas de ellas. Y tenemos que tener la cabeza bien clara en cuanto a la esperanza que tenemos de la segunda venida de Jesús y sobre todo, probablemente, del arrebatamiento de la Iglesia. El día que Jesús nos sacará de esta tierra y la ropa se quedará aquí, las gafas se quedarán aquí, pero nuestra alma, nuestro espíritu irá a su presencia. Y eso, mucha gente dirá, eso es ilusión, es cuento y tal. Bueno, la verdad ya saldrá, ¿no? De Jesús se burlaron, le dijeron, le ridiculizaban cuando le estaban azotando y tal, ¿no? Adivina, adivina, a ver quién te ha pegado. Y estaban contentos los soldados y la gente y los fariseos y los religiosos. ¿Y qué? Todos ellos han muerto y nunca vivirán vida eterna con Jesús. Así que gocémonos y alegrémonos. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo juntos aquí. Gracias porque tú nos has redimido por la sangre de Jesús. Y en algún momento de nuestra historia tú has venido a buscarnos y nos has hablado al corazón. Y ahora te pertenecemos porque nos has sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Te rogamos que nos guíes en este tiempo tan difícil que va a venir y que seamos sabios en administrar nuestro tiempo, que podamos también compartir nuestra esperanza con gozo con aquellas personas que nos rodean y que viven alejadas de ti. Pero sobre todo que podamos cada día sentir tu paz, tu gozo y podamos disfrutar de tu presencia en nosotros. Por medio de Jesús lo pedimos. Amén.